¿Qué tema el de Pemex? A ver, ya no tanto Pemex, sino la nación. O sea, ¿Pemex pone en riesgo a la nación? Lo está poniendo en el sentido de que no hay una estrategia de largo plazo todavía para Pemex. Lo que hemos visto en esta semana... Bueno, es que en largo plazo va a estar muerto Pemex. No importa, pero pero hay que ponerlo ya. A ver, los estados de resultados que se dio Pemex y la comparecencia del director de Pemex solo está al sexenio. Y después de eso, ahora sí como dijera, que nos agarren confesados a todo el mundo. Pero es que el problema es que si hacen un plan que va sexenal, el próximo presidente y el próximo director de Pemex pueden decir, no, lo que hicieron no sirve y arrancar de nuevo como siempre lo han hecho, ¿no? Entonces lo que hicimos estas 2 últimas semanas, Eduardo, es que ya revisamos planes de naciones de varios países. Y para varios países sus planes de nación han tardado casi 30 a 40 años a llegar a lo que son. Nosotros empezamos en el 2014. Hay una confusión. La reforma energética no es el plan. Es la herramienta que nos dio las normas y la forma de cómo hacer los negocios. Estamos confundiendo con el plan. Por ejemplo, ahorita que terminamos, Estados Unidos empezó en 1973, Canadá empezó más o menos en 1992 y varios países de la Comunidad Europea empezaron más o menos en 1994 y 1980 algunos. Entonces ya llevan bastantes años en la parte de energía. Y una de las cosas que vimos es que la tecnología en ese momento no había tanta como la que hay ahorita. ¿Qué es lo que nos beneficia hoy en México? Que podemos reducir a 20 años lo que ellos tardaron 40. Claro, porque nos ahorramos toda esa tecnología obsoleta, que es la que hoy tiene Pemex. Exactamente. Porque Pemex se quedó 20 años atrás en tecnología también, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, porque recordemos que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad todo lo contratan la tecnología importada en el sentido de que alguien la desarrollaba. Falta en México desarrollarlo, no lo hemos hecho. En el plan de nación, ¿qué significa? Es decir, de aquí a 20 años, ¿cuánto crudo tengo que tener almacenado? De aquí a 20 años, Bueno, sí. ¿cuánto gas natural tengo que tener almacenado? De aquí a 20 años, ¿qué tipo de generación? Y la generación, ¿cómo voy a almacenar la energía? ¿Cuántas reservas voy a tener que tener, no? Exactamente. Entonces, en nuestro país no hay nada de esto. Pensar a largo plazo. Ok. Entonces, la ley tiene que ser, y es la única oportunidad que tenemos, porque ya después del año 2028, 2030, ya no vamos a tener oportunidad de hacer algún plan de nación. ¿Por qué no? Porque ya vamos a tener los nuevos commodities a partir de 2030. Sí, cada vez va a haber menos coches, los coches van a ser eléctricos, ya no vamos a estar parándonos en una gasolinera y echale, vamos a estar conectándolo. Entonces lo que el reto va a ser la CFE, que va a tener que estar generando la energía eléctrica para millones de coches eléctricos. Exacto. Que tampoco lo ha planeado. No hay planeación. Corrientes para los autos. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que se ha hecho por los países que han tenido un plan de nación? Se ha convertido en una ley. ¿Qué le quieren decir al presidente nuevo o a la administración nueva? A ver, señor, el plan de nación es que tú me tengas almacenados 100,000 barriles adicionales de lo que entregó en la administración anterior. Y no me importa que cambies leyes o lo que hagas, pero tú tienes que tener ese volumen de que establecimos de energéticos. En México no hay. Eso es lo que nos falta hoy en el país, establecer cada nueva administración un volumen de energéticos que satisfaga el mercado interno y también podamos influir en forma externa. A ver, tú hablas mucho con la gente de Pemex, de la CFI, de la Secretaría de Energía. ¿Tienen la idea de hacerlo? ¿O están tan preocupados de sobrevivir hoy que ya no ven para mañana? Yo creo que no es tanto las administraciones de estas dependencias y de las empresas productivas del Estado. Depende hoy del Poder Legislativo y el Ejecutivo, que tienen la oportunidad de hacer eso el día de hoy. ¿Por qué? Porque hemos de recordar que la parte del Ejecutivo pone al director de Pemex, al secretario de Energía y a todos los órganos reguladores. Y el Ejecutivo ejerce el presupuesto y por medio de una ley puede determinar al administrativo qué es lo que tiene que llegar en sus planes. Entonces, hay un conjunto hoy en día que la oportunidad la tiene la Cámara de Diputados. Sí, pero la Cámara de Diputados en México tradicionalmente se mueve por iniciativas que le envía el Ejecutivo. Por eso te preguntaba si en Pemex y en la Secretaría de Energía habías visto esta inquietud. Todavía no. O sea, no se han dado cuenta. No. Sí, porque hasta que ellos no despierten y envíen una iniciativa al Congreso, digo, ¿cuántos en el Congreso saben del tema? Son muy poquitos, pero ahí van. Entonces, lo importante, Eduardo, es que ya, si me haces un comentario y me preguntas, una consultoría gratis. Necesitamos que se haga un plan ya para el país. Porque la tecnología ya no es la misma de hace 40 años, ya tenemos mucha tecnología. El 99.9% de la tecnología necesita electricidad.
el 99.9 ya los softwares 6 meses ya se cambian, o sea, todo cambia y es importante la tecnología. Y regresando al estado de resultados de Pemex, creo que tampoco tú no lo has escuchado, pero no nos han dicho que ya se redujo la deuda. El otro día lo comentaron, pero parece que se redujo, pero sigue siendo una deuda grande, pero le estás quitando un poquitito, de 106 ya está por debajo de 99,000 millones de dólares. Sí, le quitaron, sí. 6,000 millones. Lo único que estamos viendo es que las ventas de Pemex no están en la ganancia de la exportación del crudo. Las ventas de exportación de crudo le conviene a la nación. Sí, porque traes divisas. Exacto. Lo que le sí está conveniendo a Pemex es la venta de combustibles. Más o menos está de enero a la fecha, más o menos está ganando casi 450,000 millones de pesos de puras gasolinas. Imagínate el dinero. Son gasolinas que importa. Importa y refina, que es la venta. Una mezcla que es 60% importado, 40%. 70% importado. 70-30. 70-30. Lo importante es que el negocio de Pemex no está en las estaciones de servicio, ni las estaciones de servicio. Está en las terminales de almacenamiento y reparto. ¿Por qué? Porque Pemex, ahí le llega lo refinado y lo importado. Y él controla el costo de la logística y cómo compra el combustible. O sea, que el negocio es venderle a las estaciones de servicio. Claro. Porque las estaciones de servicio ya propiedad de Pemex cada vez son menos. Son menos. Si es que queda alguna, ¿no? Y la estación de servicio realmente nomás les queda entre 35 y 40 centavos por cada litro. Ah, con razón le dimos una exención fiscal a uno de los dueños de Hidrocina, ¿verdad? Sí. Le hicieron un perdón fiscal por varios cientos de millones de pesos. No era negocio para él. Bueno, y si vemos los datos comparando el de enero del año pasado, septiembre del año pasado, comparado con este año, más o menos se cayeron 91,000 barriles diarios de crudo ligero. O sea, están produciendo menos crudo porque ligero. Se acabó el ligero, se está acabando, ¿no? Exactamente. Entonces, el crudo ligero se utiliza para adelgazar la mezcla y tener una mejor calidad en el crudo de exportación. ¿Qué está sucediendo hoy en día? Que estamos mandando más crudo pesado a las refinerías. Por un precio mucho más barato. Sí, pero estamos sacando más combustóleo. Y el combustóleo pues no se utiliza. Y el próximo año el combustóleo tiene que estar por debajo del 5% de azufre. Y el crudo maya tiene 3.4% de azufre. Entonces hay que invertirle, hay que meterle dinero, y cosa que ahorita Pemex no tiene. O sea, a ver, para ver si ustedes están entendiendo todito. Nada más sé que está difícil. O sea, sí, más o está menos. difícil. A ver, para traducir. A ver. México nunca ha producido mucho petróleo ligero. No. Entonces, no hemos producido mucho petróleo ligero, y el que producíamos se lo echábamos al pesado para hacer una mezcla más ligerita y poderlo vender. Exacto. Ahora, como ya no tenemos eso y no podemos echárselo, los gringos nos están comprando un petróleo pesado, mucho más barato. Exacto. Para otros procesos. Y con el poco ligero que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos tratando de meterlo en las refinerías, cosa que no está dando porque estamos mandando más crudo pesado. Y las refinerías le está costando más trabajo tener más productos de gasolina y diésel, pero sí estamos teniendo más combustible. Ahora, ¿y el combustible para qué diablos sirve? Pues se utilizaba para generar electricidad. Yo me acuerdo que hace años se usaba por CFE, pero ya no. Ya no, y entonces eso ya no tiene porque valor. Además contamina muchísimo. Supuestamente CFE debería estar usando gas. Y bueno, y te voy a, por ejemplo, y terminamos otro estudio en donde, fíjate, el 90-95% del crudo que extrae Estados Unidos hoy en día es ligero. Por eso controla el precio del barril a nivel mundial. Igual que el saudita, ¿no? Exacto, y por eso Estados Unidos va a tener 4 commodities: el crudo, el gas natural, el carbón, porque va a dejar de usar carbón y el excedente lo va a vender a alguien que no tiene todavía la tecnología, y el etanol en el 2023 va a ser otro commodity. Etanol que lo sacan del maíz. Del maíz, del sorgo y de la caña de azúcar. Y hay 3 tipos de maíz, de lo que estuvimos viendo: maíz para palomero, para las palomitas, claro, el de consumo humano, y el transgénico. El palomero. Y el forrajero, ¿no? Sí, el forrajero. Humano y forrajero, ¿no? Sí, y el de las palomitas es de tamaño. El consumo humano sigue así, y el de transgénico es más grande, porque le sacas una mayor cantidad de líquido. Claro, claro. Y la otra cosa que vimos que también, que en México el 80% de nuestro crudo proviene de aguas someras, y en Estados Unidos el 84% viene de la parte terrestre. Es decir, ¿dónde generarías más empleos? ¿En el mar o en tierra? En tierra. Bueno, entonces hay que hacer una conversión teniendo recursos prospectivos de la pozos no convencionales para incrementar el número de empleos, porque la cantidad de crudo de prospectivos que dijo el director de Pemex en su comparecencia, el 50% hoy en día de recursos prospectivos
que están en nuestro país viene de pozos no convencionales. Ahora, de los campos que tenemos que no son explotados, con eso le podemos dar la vuelta, producir 80% en tierra y 20% en agua, ¿no? Sí. Y además de crudo ligero y de muy buena calidad. Y generamos más empleos. Pero tenemos ese crudo ligero abajo del Sí, subsuelo. sí lo tenemos. Y podemos llegar hasta entre 3 a 5 millones. Estados Unidos incrementó, más o menos tiene hoy en día, de eso que está produciendo, 8 a 9 millones de barriles. Ahora, diarios. pero para lograr eso se necesita un diablal de dinero. Que eso para- tiene que ser privados. Porque Pemex no lo tiene, ni el gobierno. No. Ahora, ¿por qué no estamos produciendo etanol o sí lo estamos produciendo? No estamos produciendo etanol. Oye, ¿qué hacemos con toda la caña de azúcar y todos los excedentes? Nomás se utiliza para no, los cañeros lo que están utilizando es para producir azúcar, pero no están utilizando para la parte de etanol. Deberían, ¿no? Y ahí y el etanol está mal informado en el sentido que el etanol no solo se utiliza como aditivo para combustibles, también se utiliza en la industria Bueno, farmacéutica. yo sé aerolíneas que están volando sus aviones con puro etanol. Sí, Puro etanol. Ya no, olvídate de gasolina para... No, etanol. Y mucho más ecológico, además. Pues no sé, pero vuelan con etanol. Sí, sí. sí, el etanol, y hizo una comparación con el MTB que se utiliza aquí en México, más o menos. ¿Qué es el MTB? Es el aditivo que se le adiciona en México, que es cancerígeno y que tiene más de 15 años que ya no se utiliza en el mundo, A la gasolina. en la gasolina. Bien, Pemex, síguenos envenenando, gracias. Y el MTB Bien. lo utilizas como un oxigenante junto con el etanol. ¿Qué es lo que haces? Metes el combustible con el 10% y como la cámara está cerrada, le proporciona la cantidad de oxígeno para que el líquido que entra sea quemado en la cámara de combustión y en el escape salgan menos cantidades de contaminantes. Para eso se utiliza el oxigenante. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que si quisiéramos ser parte del commodity que viene en el 23, tendríamos que desarrollar la industria agrícola. En Estados Unidos empezaron desde el año 2000. Yo tuve la oportunidad de ir hace una semana, me dejaron mover un camión para que recoge la cosecha del maíz y nomás pones en el volante con el GPS y te dice, no, tienes que voltear por acá porque aquí está la mayor cantidad de productos, espérate todavía. Todo tecnificado. Todo Aquí en tecnificado. México, ¿para dónde voy? Pues jálale aquí a la derecha, órale. Pues ahí Asómate vas. a ver cómo vamos, Sí, ¿no? sí, sí. Fíjate, los agricultores para levantar una Ay. cosecha, ¿sabes cuántos son? 3. 3. Nada más. Todo Se está levanta- mecanizado. Todo está mecanizado. Me quedé sorprendido. Fuimos a un centro comercial. Todo el centro comercial alrededor está lleno de maíz. En Nebraska, Para etanol. para etanol. Oye, una pregunta. ¿La gasolina que están vendiendo en México toda es de Pemex? Porque yo me asomo a gasolineras que tienen su marca muy elegante y a fin de cuentas te están vendiendo gasolinas de Pemex. No, todos, Entonces, como el 2%, el 1% son gasolinas que están viniendo ciertas compañías. Guanajuato estuvo porque importando, tú ves ¿no? Shell y ves Total. No, dices, no, no, mira, no, no, no. Y llegas y... Pero es Guanajuato Pemex. estuvo importando gasolina cuando... Por eso yo les decía ahorita que el negocio de Pemex es en las terminales de almacenamiento y reparto. Entonces, además de hablarle ahí que la gasolina está cruda. Entonces yo soy una compañía Shell y todo lo demás, voy y se lo compro a Pemex y lo que le adiciono es el aditivo. Y el aditivo lo único que hace es mejorar la calidad, la combustión o el rendimiento. Entonces el negocio de Pemex es que está vendiendo, y lo voy a decir así literalmente, en las terminales de almacenamiento y reparto como gasolina cruda. Entonces, Chafona. no, va a decirle que no tiene el aditivo. Le echas el aditivo, Chafona, es chafona. le echas el aditivo Incompleta. y ya tiene su mejor rendimiento. A ver, una recomendación a los que tenemos un coche, ¿qué gasolina hay que echarle? ¿Cuál es la que tú como experto dices para dañar menos tu coche? No, más bien dicho, es revisar cada una de las empresas qué tipo de aditivo y cuál es la mejor calidad ¿No lo que has está. hecho tú? Yo sí, me he ido danos- yo con la de danos Shell. un tip, ¿no? La de Shell es la que está dando mejor rendimiento por el tipo Ok. de aditivo, tiene una mejor quema del combustible y un mejor rendimiento. Ya. Y eso es lo que tienen que ver. Y Pemex lo que tiene que hacer es que lo van a empezar a sacar del negocio. Entonces ahí entran las tecnologías Claro. que tienen que tener. Y los campos que debe de aprovechar, que están completamente desaprovechados. Te lo dejo así. ¿Qué le conviene al país? Es que no Exportar. tienen dinero para aprovecharlos porque dejaron que el negocio se fuera bien lejos. Entonces- por eso deberían irse a la cárcel todos los que fueron directores de Pemex, nomás por eso. Y nomás lo dejo así, en resumen. ¿Qué le conviene a Pemex? Perdón, a la nación. ¿Exportar? Sí, porque son divisas. ¿Qué le conviene a Pemex? ¿Vender combustibles? Sí. Entonces hay que separar dos cosas. Crudo, de exportar, le conviene a la nación. Vender combustibles a Pemex. Entonces no hay que mezclar que Pemex le conviene exportar. A Pemex no le conviene exportar.
A él lo que le conviene es el negocio de del commodity de los combustibles en el mercado. Y entre más se parezca la calidad del crudo ligero que tenemos en el norte del país al crudo ligero que Estados Unidos, que supongo que es de la misma calidad o muy parecida. No es de la misma, por ejemplo. Más ingresos van a tener porque se va a vender más caro. Sí, el crudo ligero. Por eso la fórmula nueva que tiene Pemex hoy en día lo ligamos al Western Texas, el 65%, y luego nos pusimos otra vez contra el Brent del futuro, que son 2 crudos ligeros. Entonces el mercado geopolítico del 2020 en adelante te está diciendo que necesitas mejorar la calidad de crudo. ¿Te estarán escuchando? No, pues tú me escuchas. No, pero yo no puedo decidir nada. Además el señor Romero no le sabe este tema. El otro día dijo, oiga, pues no le entendí mucho, a ver si no los enredé, ¿no? ¿Cómo se veía hablando en la comparecencia? Yo creo que es una comparecencia muy larga, de 5 horas. Sí, ridículo, pero más o menos sabía. En lo que le corresponde a la parte operativa sí lo puedo decir, pero en la parte de finanzas yo creo que ahí debería haber estado el director de finanzas apoyando en el sentido y darle sobre todo el estado de resultados que ya reducieron la deuda. Eso para mí fue algo muy importante. Tú llevas mucho tiempo diciendo, tienen que reducir la deuda y tienen que meterle más dinero a exploración y explotación. Y otra cosa... Y almacenamiento. Bueno, es que hijo, no acabamos. Y no te vayas, no hay que irnos con la finta. Pemex no puede hacer todo. Las calificadoras lo que quieren es saber cuánto crudo vas a sacar, volver a la relación 1:1 que tuvimos en el 2012, de cada barril que te sacas una reserva, y ponernos en eso de acuerdo, simplemente.